Congreso Arrebatados Live. No es al que a ti te gusta que Dios levante, es al que Dios quiere levantar, y al que a ti no te parece que sea, a ese Dios lo va a levantar, porque la gloria siempre va a ser de Dios. Dentro de la iglesia tiene que ser la persona correcta, tienen que ser soldados valientes, guerreros, guerreras espirituales para pelear la buena batalla. El cumplimiento de la palabra no depende de tus circunstancias que te rodean, porque Dios está por encima de esas circunstancias. God is above your present circumstances. Usted necesita la gracia, el favor de su papá. Yo no sé si me está entendiendo alguien acá. Usted no necesita que la época del año, usted no necesita hacer estadísticas. Usted que me está viendo allá, usted no necesita que... De que cuando no solamente subamos la cadera, sino que cuando estemos en el trampolín, tú te determines a lanzarte por ese proyecto, por ese sueño, por ese ministerio, por ese trabajo, por ese matrimonio. Tenemos que ser gente determinada que se lancen por la fe, no por aquello que no vemos, sino por la fe. Porque se nos infiltró una doctrina secular. Jesús jamás llamó líder a nadie dentro de la iglesia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Congreso de Arrebatados Live. Una de las mayores observaciones que el Señor hizo a los religiosos de su época fue no saber reconocer los tiempos. Estamos absolutamente seguros de que no es el tiempo de hablar ni del anticristo, ni de la marca de la bestia, ni de ninguna otra cosa parecida. La iglesia será arrebatada antes de que el mundo pase por la tribulación, así que debemos enfocarnos. Es así como nace la pregunta: ¿qué tipo de iglesia será arrebatada? ¿Estás preparado para hacerlo? Mientras el mundo está siendo concientizado para el nuevo orden mundial, la iglesia de Cristo debe comenzar a prepararse para el más grande evento después del nacimiento de Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 3 días, 7 mensajes, 6 ministros del Señor, unidos todos por el Espíritu Santo, para levantar una trompeta apostólica y profética, poniendo de esta manera en alerta a una iglesia que en cualquier momento será arrebatada. No se lo pierda. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré. Y aquí estás, obrando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú, aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, y aunque no pueda ver, tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda, y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Milagroso Padre, a su voluntad en la tierra como en el cielo, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria. Y aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Tú siempre estás. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás.
esperamos que tú vengas y te manifiestes con poder, Bendiciones, un saludo a todos los hermanos que están a través de las diferentes plataformas mirando este Congreso Arrebatados. Mi nombre es Elena Flores. Yo nací en Chile, pero vivo acá en la ciudad de Elizabeth, en el estado de New Jersey, aquí en Estados Unidos, y pertenezco a la iglesia del apóstol William Flores. Y estoy feliz, estoy sumamente emocionada y me siento muy honrada de estar en este lugar, en esta plataforma, llegando a cada uno de ustedes a través de esta forma. Agradezco también al apóstol José Miguel Cáceres, quien es mi amigo hace muchos años y que me ha brindado esta tremenda oportunidad y este tremendo honor de participar en este proyecto Arrebatados, que creo que está siendo de mucha bendición para el cuerpo de Cristo, está siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra que active nuestro corazón, que active nuestra vida, que active nuestro espíritu, para que nosotros decidamos y determinemos ser la iglesia preparada que el Señor Jesús viene a buscar en el arrebatamiento. Quiero que primeramente vayamos a la palabra de Dios que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo voy a leer una vez más, si usted se anima a leerlo juntamente conmigo, dice así: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy, y quiero compartir con ustedes acerca de esto que es el arrebatamiento. Realmente no quiero hablar de lo que significa el arrebatamiento, porque estoy segura que cada uno de ustedes sabe, ha escuchado, ha leído, ha estudiado de lo que es el arrebatamiento, pero yo quiero enfocarme más bien en cómo es la iglesia a la que el Señor Jesús viene a buscar. Y es una iglesia que esté preparada. Desde siempre lo único que a los creyentes le ha interesado saber en cuanto a este tema del arrebatamiento, de los últimos tiempos, de escatología, es saber cuándo, en qué momento, en qué minuto, en qué día, a qué hora el Señor Jesús ha de venir a buscar su iglesia. Pero en realidad muy pocos nos hemos interesado en saber si estamos preparados o cuáles son las características de la iglesia que el Señor Jesús viene a buscar. ¿Cuál es la iglesia que está preparada? ¿En qué área está preparada? ¿Cómo debe estar preparada y cómo debe prepararse para este gran acontecimiento, para este evento que es el más importante de la historia, el arrebatamiento de la iglesia? Y la iglesia debe estar preparada, la iglesia debe estar lista, la iglesia debe estar preparándose para este evento. La iglesia no puede estar distraída, la iglesia no puede estar confundida, la iglesia no puede estar escondida, la iglesia no puede estar asustada, la iglesia tiene que estar preparándose. No podemos estar distraídos en las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, el rapto de la iglesia no es solo una doctrina. El rapto de la iglesia no es solamente un tema para estudiar. El rapto de la iglesia no es solo algo que debemos definir, aunque definitivamente sí se debe definir qué es el arrebatamiento, qué es ese momento cuando la iglesia va a desaparecer de esta tierra, pero va más allá de eso, va más allá de definir un tema, va más allá de enseñar una doctrina. El arrebatamiento de la iglesia
el rapto de la iglesia es un evento real, es un evento significativo, es un evento que va a suceder en cualquier momento. Puede ser en este mismo momento, puede ser unos minutos más tarde, puede ser el día de mañana, puede ser la próxima semana, no sabemos, pero el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento real, es un acontecimiento verdadero que va a suceder en cualquier momento, en cualquier minuto. Por lo tanto, lo más interesante o lo más importante no es saber la doctrina del arrebatamiento, sino más bien es conocer si estamos preparados para ese momento como iglesia, si nuestro corazón, si nuestra vida está preparada de tal manera que podemos estar tranquilos sabiendo que si esto sucede ahora, somos arrebatados junto con toda la cantidad de miles y cientos de creyentes que van a ser arrebatados. Ese es el punto más importante. No es saber cuándo, no es saber cómo, no es saber en qué minuto, sino es saber si yo y usted estamos preparados para este acontecimiento. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 13, dice: manténganse despiertos, manténganse alerta, porque no saben ni el día ni la hora. Ese es el gran trabajo de la iglesia, estar preparada, estar despierta, estar alerta, estar velando para cuando la venida del Señor acontezca. La iglesia de Filadelfia, este versículo que acabamos de leer en Apocalipsis 3, versículo 11, es un versículo que pertenece al mensaje de una de las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. Se dice que las 7 iglesias del Apocalipsis tiene que ver con los 7 estados de la iglesia, que tiene que ver con los 7 estados espirituales de la iglesia. Y Filadelfia es una de las 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús envía el mensaje y que está apuntando o que está enfocando a una iglesia que está preparada, y menciona características importantes que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos saber, que nosotros debemos digerir. Y la iglesia de Filadelfia es mencionada en el libro de Apocalipsis y es el tipo de iglesia que es raptada, es ese tipo de iglesia que el Señor Jesús viene a buscar. Conocemos que se le habla a las 7 iglesias y las otras 6 iglesias de alguna u otra manera son rechazadas, son reprobadas, y el Señor le hace una advertencia a cada una de ellas. Algunas es una advertencia más dura, más fuerte, y en otras es una advertencia sin tanta dureza, pero a todas ellas el Señor Jesús le hace una advertencia. A una le dice que se arrepienta, a la otra le dice que vuelva a sus primeras obras, a otra de la iglesia le dice que es pobre, desventurada, en fin. Pero a esta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesús no le hace ninguna advertencia, solamente le hace una pequeña recomendación. Por lo que me hace pensar a mí que esta es la iglesia que agrada al corazón de Dios, que esta es la iglesia que tiene características de ser una iglesia preparada. Es una iglesia que tiene características de ser una iglesia que agrada al corazón del Padre y que esta iglesia va a ser arrebatada. Por lo tanto, debemos nosotros profundizar un poco en esta iglesia. Debemos profundizar un poco en el estado a la que está apuntando el mensaje de esta iglesia, que es a la iglesia de Filadelfia. A esta iglesia Dios le hace promesas, grandes promesas. Le dice que
le dice que va a abrir puertas que nadie va a poder cerrar, porque donde Él abre, nadie cierra. Le dice que todos aquellos que son sus enemigos, que se dicen ser judíos, pero que no lo son, dice que estos enemigos van a ser puestos a los pies de esta iglesia y que van a ver el triunfo de la iglesia sobre estos enemigos que van a ser postrados a los pies de la iglesia. Y entonces le promete también a esta iglesia que va a ser librada, que ella no va a ser humillada y que va a ser librada del castigo, de los desastres. Entonces, esta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que está en el Asia Menor junto con otras iglesias. Es una iglesia pequeña porque estaba en un lugar donde había muchos terremotos, y entonces la gente no gustaba mucho de vivir en esa área, por lo que la iglesia era pequeña, y lo que hacía pensar que quizás tenía poca fuerza, y de hecho eso es lo que el Señor le dice en este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia es la única iglesia aprobada de las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta iglesia era una iglesia que el Señor le dice, porque esta iglesia tenía 2 características que eran muy importantes y que hoy nosotros debemos de buscar y de cultivar en nuestra vida. El Señor le dice que es una iglesia que ha guardado su palabra. Era una iglesia que había guardado la doctrina pura, la doctrina no adulterada, la doctrina no diluida. Esta iglesia era una iglesia que había obedecido, que había caminado en la palabra de Dios, en los preceptos de Dios, en los principios de Dios. Era una iglesia que había seguido una doctrina no adaptada a la mentalidad modernista. No había sido una iglesia que había obedecido una palabra que no había sido acomodada de acuerdo a los gustos de la gente de la iglesia. Esta iglesia se había mantenido siempre obediente y viviendo la sana doctrina de la palabra. No había claudicado, no había forzado, sino que había sido una iglesia que se había mantenido fiel a la palabra de Dios. Hoy, en la iglesia de hoy vive una doctrina acomodada. Muchas iglesias, quizás usted no conoce, pero hay muchas iglesias, muchas alrededor del mundo, que han sido iglesias que han adaptado la palabra de Dios a una realidad diferente. Han sido iglesias que son iglesias, o hay iglesias que adaptan la palabra, que transforman la palabra, que la manipulan la palabra, manipulan la doctrina para vivir un evangelio light, para vivir un evangelio simple, para vivir un evangelio sin compromisos, para vivir un evangelio no profundo, no buscando la verdad de la palabra. Hoy en día existen muchas iglesias alrededor del mundo, y mucha gente en muchas iglesias que quieren manipular a través de la palabra. Pero esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, había sido una iglesia que se había mantenido firme y obediente a la palabra de Dios pura, a la palabra de Dios sin quitarle ni una coma, ni una tilde, ni una letra. Por eso es que esta iglesia era una iglesia que estaba agradando al corazón de Dios. Por eso es que esta iglesia era una iglesia que la encontramos, que estaba preparada. Por eso es que el Señor Jesús le dice que abriría una puerta delante de ella, que nadie iba a poder cerrar, y esa puerta seguramente era la puerta por donde iban a entrar a la vida eterna, por donde iban a entrar a la eternidad junto con Dios. Iba a ser una iglesia que iba a ser arrebatada. Además de que ellos habían sido fieles y obedientes y que no se habían apartado de la palabra, los principios de Dios, de su palabra. Además le dice que eran una iglesia que nunca había negado el nombre del Señor. Eres una iglesia que nunca has negado mi nombre. Así le dice el Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. ¿Sabe, hermanos? Muchas veces nosotros pensamos que negar el nombre del Señor es algo como
como muy obvio, como pensamos en algo demasiado literal y obvio, pero hay muchas formas que tenemos de negar el nombre del Señor. Hay muchas formas que nosotros tenemos para negar que el Señor Jesús es nuestro Señor. Sin embargo, esta iglesia, a pesar de la persecución, a pesar de los ataques, a pesar de los asesinatos de miles de creyentes en esa época, era una iglesia que nunca había negado el nombre del Señor. Y estas dos características eran las que el Señor Jesús había resaltado en esta iglesia. El Señor viene a buscar a una iglesia que se encuentra en estado Filadelfia. El Señor Jesús viene a arrebatar una iglesia que se encuentra en estado Filadelfia, en el estado de una iglesia que tiene estas dos características fundamentales, en estas dos características que son las más importantes de una iglesia, que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a lo que está establecido como principio en la palabra de Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios ya dijo, lo que ya salió de su boca, y no a lo que a nosotros nos parece, no a lo que creemos que es nuestra realidad, sino que es una iglesia que vive de acuerdo a la palabra de Dios, y es una iglesia que nunca va a negar el nombre del Señor. Y esa iglesia tenemos que ser usted y yo, amados hermanos. Yendo al versículo que hemos leído en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11, Dios le dice a la iglesia: he aquí, yo vengo pronto. Una de las cosas que más que es una de las cosas más, pudiéramos decir la palabra peligrosa que tenemos, que tiene la iglesia hoy en día, es pensar que el Señor Jesús todavía no viene. Es creer que su venida todavía está un poco lejana. El Señor Jesús dijo que no tengamos por tardanza su venida, que no pensemos que su venida está lejos, porque su venida está cerca, y así lo declara en el libro de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto. Para Dios no hay espacio de tiempo. Dios no está contando los días, Dios no está contando las horas. Dios vive en un eterno presente. Dios dice: he aquí, yo vengo pronto. Y es increíble ver que hay una gran cantidad de creyentes, de personas que dicen creer en el Señor Jesús, que piensan o imaginan que la venida del Señor todavía está lejana. Pero el Señor quiere decirte en el día de hoy, iglesia amada, he aquí, yo vengo pronto. ¿Cómo podemos darnos cuenta que la iglesia hoy está pensando de que la venida del Señor todavía va a tardar? Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está en un letargo, porque la iglesia está escondida, porque la iglesia está callada, porque la iglesia no hace peso en esta sociedad, porque se ha levantado el pecado, porque se ha levantado la maldad, y la iglesia permanece en silencio. En este tiempo hay iglesia, y cuando digo iglesia no me refiero a una iglesia local, sino me refiero a todos como iglesia. Hay mucha gente que piensa que consagrarse al Señor todavía no es el tiempo, todavía no es mi hora de consagrarme, todavía puedo esperar hasta la próxima semana, todavía puedo vivir un poco más en el pecado, todavía puedo vivir un poco más en el sueño, en la indiferencia. Hay iglesias que hay creyentes que dediquen tiempo a la comunión con el Espíritu Santo. No, todavía no. Su respuesta es no, todavía hay tiempo, yo mañana o el lunes. Hay mucha gente que comienza todo el próximo lunes. La dieta, el próximo lunes comienzo la dieta. Y el gym, no, el próximo lunes yo comienzo el gym. Y todo lo comenzamos
la próxima semana, el próximo lunes. Consagrarse a Dios, sí, la próxima semana. Yo voy a comenzar con ayunos, yo voy a comenzar con oración, yo voy a comenzar a buscar del Señor, pero ahora no, la próxima semana. ¿Sabes por qué? Porque estamos pensando que la venida del Señor todavía va a tardar un poco más. Hay gente que está pensando en el 2030, hay personas que están pensando en el 2040, pero el Señor te está diciendo, he aquí yo vengo pronto. He aquí que yo no voy a tardar, he aquí yo vengo pronto, ya estoy a las puertas, ya estoy bajando en las nubes para buscar a la iglesia que está en el estado Filadelfia, una iglesia preparada, una iglesia que tiene cosas a su favor. Por eso es que en este día de hoy quiero decirte de que este es el mensaje que Dios te quiere enviar. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. No estemos pensando que evangelizar todavía no, hablarle a los creyentes, hablarle a mi familia que todavía no conoce del Señor, no, todavía falta. Es posible que el Señor todavía se tarde unos años. Hermanos, debemos trabajar mientras el día dure, porque la noche está por venir. La noche está por venir. Y aquí que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Debemos trabajar, debemos funcionar, debemos nosotros hacer lo que se nos ha destinado a hacer como cristianos. Debemos nosotros hacer lo que se nos ha destinado a hacer como hombres y mujeres que creemos en Dios en esta tierra. ¿Sabe? Cada uno de nosotros tenemos una asignación. Cada uno de ustedes tiene una asignación. Cada una de las iglesias que en este día están escuchando ese mensaje tienen una asignación, y esa asignación es para trabajar hoy, porque el Señor viene pronto. ¿Por qué la iglesia no se está preparando? ¿Por qué la iglesia no está predicando de la venida del Señor? ¿Por qué la iglesia no está enfatizando el rapto? ¿Por qué la iglesia no está enfatizando el arrebatamiento? ¿Por qué la iglesia no está predicando del arrepentimiento, de la conversión? Es porque la iglesia no está pensando en que el Señor viene pronto. Pero esta es la palabra. Esta es la palabra que Dios te quiere dar. No podemos vivir la vida cristiana de una forma descuidada. No podemos vivir la vida cristiana de una manera descuidadamente. Tenemos el ejemplo en el pasaje de las 10 vírgenes, que 5 de ellas tenían una vida totalmente descuidada. Tenían una vida totalmente pasiva. Ellas no eran proactivas, ellas eran totalmente descuidadas. Si se les acababa el aceite, ellas pensaban que de cualquier manera podían conseguir. Y ¿sabe? Ese es el estado de la iglesia hoy en día. Piensa de que si a última hora, en el último momento, bueno, algo voy a hacer. No, amada iglesia, no podemos vivir de una manera descuidada. Debemos estar preparados. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos decisivos. Usted no sabe cuántas cosas en este minuto se están determinando a niveles donde nosotros no tenemos acceso a información. Pero hay personas, hay gente poderosas económicamente, políticamente, en este mundo, en esta tierra, que se están reuniendo a puertas cerradas, donde nadie sabe, tratando de tomar determinaciones en los destinos del mundo, tomando decisiones con los destinos de cada país, con los destinos económicos de cada país, con los destinos inclusive religiosos de cada país. Esta pandemia no es algo que se dio por casualidad. Esta pandemia fue planificada para los fines de todas estas personas que están planificando y que están acordando y que están teniendo secretos para dirigir las naciones, para dirigir los países, para dirigir los presidentes, para dirigirlo todo. Entonces no podemos, hermanos, estar tan pasivamente
estar tan descuidadamente viviendo el Evangelio. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que se estaba preparando, era una iglesia forzada, era una iglesia que era de poca fuerza, pero era una iglesia esforzada en cuanto a lo que Dios había demandado de ella. Por lo tanto, nosotros debemos pensar de que el Señor viene pronto. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Lo segundo que dice esta palabra es, el Señor Jesús le hace dos pequeñas recomendaciones a la iglesia de Filadelfia. El Señor estaba contento con la iglesia de Filadelfia. El Señor estaba feliz con la iglesia de Filadelfia. El Señor estaba agradado en su corazón con esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Pero le hace dos pequeñas y leves recomendaciones. Y una de ellas es: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Esta es una de las recomendaciones que el Señor le hace. Y retener, la palabra retener significa sujetar firmemente, asegurar, abrazar, aferrarse a eso. Por lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia es: sujeta firmemente lo que ya tienes, aférrate a lo que tienes, sujétalo con fuerza, abrázate de aquello que tú tienes. Retén lo que tienes. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como creyentes, como seres humanos, es retener lo que tenemos, retener lo que hemos alcanzado. Hoy podemos estar en la cima de la gloria, hoy podemos estar más espirituales que nunca, ayunando, orando, buscando de Dios, pero llega un momento en que todo se fuma. Todo se desaparece, aparece un problema, aparece una dificultad y todo lo que teníamos alcanzado espiritualmente en esa batalla y lucha espiritual lo comenzamos a perder. No somos capaces de retener. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia: retén lo que tienes. La iglesia tenía dos activos a su favor. Esta iglesia de Filadelfia tenía dos cosas muy importantes a su favor que la acabamos de describir. Era una iglesia que caminó, era una iglesia que se sujetó a la palabra, era una iglesia que obedeció la palabra y una iglesia que nunca había negado el nombre del Señor. Por eso que el Señor le dice: retén lo que tienes. Este verbo se encuentra en tiempo presente. ¿Qué significa esto? Se entiende como una acción continua y repetida. Por eso es que en algunas partes de la Escritura el Señor Jesús enseñó y dice que muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro. Y el Señor le dice que va a responder: no te conozco. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de retener aquello que tenían, no fueron capaces de retener lo que tenían en la presencia de Dios, no eran capaces de haber retenido lo que tenían cuando estaban en el momento de gloria. Retén lo que tienes. Pablo, el apóstol Pablo, en la segunda carta enviada a los tesalonicenses, les exhorta y utiliza este mismo verbo utilizado aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Utiliza el mismo verbo. Aquí en este pasaje, en la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les ordena a que se mantengan firmes y que retengan la doctrina que han aprendido. Amada iglesia, este es el tiempo de que nosotros comencemos a retener todo lo que nosotros hemos alcanzado en la victoria que hemos tenido sobre el pecado, sobre la flojera espiritual, toda la victoria que hemos tenido sobre todas las cosas espirituales. Retengámonos. Retén lo que tienes. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba viviendo en victoria. Y así lo demuestran las palabras del Señor a esta iglesia.
Abriré una puerta delante de ti que nadie puede cerrar, porque donde yo abro nadie cierra. Y pondré a todos tus enemigos, aquellos que decían ser judíos, pero no lo eran, eran enemigos. A esos enemigos los pondré a tus pies, los postraré a tus pies. Era una iglesia que había agradado el corazón de Dios, y eso es lo que Dios está esperando hoy en día de nosotros. Que nosotros agrademos el corazón del Padre y que retengamos lo que hemos alcanzado, lo que hemos obtenido. En varias ocasiones Dios habla a través de su palabra sobre la obediencia. La iglesia que Jesús viene a buscar tiene una actitud de obediencia, de sometimiento y no de excusas, no de objeciones, no busca el acomodo. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos de conflictos, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde la gente no sabe qué va a suceder, para dónde ir, de dónde vendrá el socorro económico o el socorro en cuanto a su salud. Hermano, la iglesia necesita tener la respuesta. La iglesia necesita saber para dónde va. La iglesia de Filadelfia es una iglesia ejemplo para nosotros. Es una iglesia modelo para nosotros. Es una iglesia que nosotros debemos imitar. Así como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia digna de imitar. Esta iglesia había aprendido a guardar y a obedecer la palabra de Dios en tiempos difíciles. Y es interesante saber que a esta iglesia el Señor le dice que ha abierto puertas delante de ella. Y todas estas promesas que el Señor le hace en este capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que tiene usted a su favor? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tengo yo a mi favor? ¿Qué es lo que puedo decir que tengo a mi favor? Como esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Hay gente que cree que lo que tiene a su favor son tantos años congregándose en un lugar que puede manipular las decisiones de la iglesia. Hay personas que creen que tienen a su favor tanto derecho en una iglesia por el hecho de haberse congregado un tiempo, una cantidad de tiempo, o de haber dado sus diezmos, o de haber aportado, de haber ayudado y dado soporte económico a la iglesia, que creen que lo que se han ganado es el derecho de decidir, el derecho de manipular, el derecho de presionar, el derecho de venir a cambiar las cosas y hacerlas diferentes de como lo está haciendo su pastor. Iglesia, ¿qué es lo que tienes a tu favor? ¿Qué es lo que tú puedes contar a tu favor? ¿Qué es lo que tú puedes contar a tu haber como capital espiritual tuyo? ¿Qué es lo que tienes para contar? Aquí no estamos nosotros para contar los años que llevamos congregándonos en un lugar. Aquí nosotros no estamos para contar cuánto dinero he diezmado en una iglesia, cuánto apoyo económico he dado a una iglesia. Aquí nosotros estamos para contar qué es lo que hemos ganado a nuestro favor en lo espiritual, como creyentes de verdad. Yo te quiero decir una cosa, iglesia: retener te va a costar. Retener te va a crear conflictos. Retener lo que tienes te va a alejar de amistades. Retener lo que tienes te va a alejar aún de familias. Retener lo que tienes te va a alejar de otros creyentes que no han sido ningún aporte para tu vida, para tu crecimiento, para tu formación. Retener no es algo fácil. Retener te va a traer luchas. Retener lo que tienes te va a traer conflictos. Retener lo que tienes quizás te va a comprometer a que estés solo, que los demás te van a abandonar, que la gente te va a criticar, que la gente te va a dejar de lado. Retener no es algo fácil. Por eso es que el Señor quiere que nosotros estemos conscientes de cuál es la iglesia que Él viene a buscar. Es una iglesia que retiene lo que ha alcanzado. ¿Qué hemos alcanzado? Reténlo. Es un hombre, es una mujer, es un creyente que te consagras al Señor. Retén lo que tienes.
Eres una persona que a pesar de todo, tú obedeces a la palabra, aunque salgas perdiendo, retén lo que tienes. Eres una persona que estás preocupada de evangelizar, de alcanzar al perdido, retén lo que tienes. ¿Para qué? En último lugar dice, para que ninguno te quite tu corona. En otras versiones que dice que nadie te arrebate tu premio. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice que Él nos dará la corona de la vida. Iglesia del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, quiere que seamos fieles, quiere que seamos constantes, perseverantes, obedientes hasta el fin. Y Él te dará la corona de la vida. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Era una iglesia quizás pequeña en número, quizás pequeña económicamente hablando, pero era una iglesia que supo resistir. Era una iglesia que había resistido a los ataques. Era una iglesia que había resistido a la persecución. Era una iglesia que había guardado la palabra. Era una iglesia que en medio de su poca fuerza nunca había negado el nombre del Señor Jesús. Esta es la iglesia. Estas son las características de la iglesia a la cual el Señor Jesús viene a buscar. Yo te invito, amada iglesia, a que atesoremos esta palabra en nuestro espíritu, que esta palabra sea rumida, sea saboreada, sea estudiada, para que produzca en nosotros el fruto para lo cual en el día de hoy esta palabra es sembrada en tu espíritu. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie te quite tu premio, te quite tu corona. Hoy quiero orar y quiero que junto conmigo oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por todos los que en esta hora están escuchando esta palabra. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude para poder tomar este mensaje a la iglesia de Filadelfia como un ejemplo para nuestras vidas, que podamos consagrarnos, que podamos rendirnos, Padre, a ti, a tu palabra por completo, que podamos ser una iglesia modelo, que podamos ser una iglesia que agrada a tu corazón y a la que tú vienes a buscar. Ayúdanos, amado Espíritu Santo. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu socorro. Ayúdanos para que nosotros podamos ser esa iglesia preparada, esa iglesia que va a volar en los aires al encuentro con nuestro amado Señor Jesús. Padre, te pedimos en esta hora que tú selles esta palabra en nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Le envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, un gran saludo de parte mía para cada uno de aquellos que están escuchando esta programación. Al apóstol José Miguel Cáceres también le envío un saludo y también le agradezco por esta oportunidad. Ha sido un tremendo gozo para mí compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón, y que Dios nos ayude y que Dios nos guíe a poder vivir cada una de sus palabras. Bendiciones. Hasta pronto o hasta la próxima, si Dios quiere. Esperamos por el Rey que viene, ansiosos de tu llegada a nuestro país, a este mundo, a poner tu justicia y tu bondad, y tu bondad, y tu bondad, tu gobierno, tu reinado. Jesús, Jesús, Jesús. Yeshua.
miles y millares. Yeshua. Yo construiré mi vida en ti, sobre tu amor que es firme, y yo confiaré solo en ti, firme estaré por siempre. Yo construiré mi vida en ti, sobre tu amor que es firme, y yo confiaré solo en ti, firme estaré por siempre. Santo e incomparable, tan inigualable, hoy revélanos tu gloria, muéstrate tal como eres, llena nuestras vidas para amar como tú, Santo, Santo, Santo e incomparable, tan inigualable, hoy revélanos tu gloria, muéstrate tal como eres, llena nuestras vidas para amar como tú.
Gracias, Jesús. Dependemos de ti. Somos tuyos para siempre. Muchas gracias por ser parte de Arrebatados Live. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida y deseas adorar al Señor con una ofrenda, te invitamos a sembrar a través de los diferentes medios que aparecen en pantalla. Congreso Arrebatados Live.